En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 9 de junio de 2025. Antes de entrar en la actualidad política, me gustaría comunicarles que este próximo domingo, 15 de junio, a las 10:30, estaré en la Casa del Libro la Feria del Libro, la Casa del Libro no, en la Feria del Libro, para estar ahí pues con todos ustedes firmando los ejemplares que consideren oportunos en la caseta número 356. Este domingo, si es que Almeida nos deja, porque a lo mejor pues hace mucho calor, cosa que nunca había ocurrido en estas fechas, y nos cierra el retiro. Pero si no nos lo cierra, a las 10:30 en la caseta número 356, ahí estaremos para estar con todos ustedes. Quien podría estar también firmando autos de procesamiento es el fiscal general del Estado, pero parece ser que no va a ser así. Porque, bueno, esto dices, es noticia. Hombre, ¿qué quieren que les diga? Lo que estamos viviendo en España es insólito. O sea, es que no hay caso igual. Muchas veces decimos, es que lo que pasa en España no pasa en otros países. Muchas cosas ocurren en otros países. Esto sí que no. Tener un fiscal general del Estado procesado, pues esto no lo habíamos visto. Que estuviese imputado, pues tampoco. Y que permanezca en su puesto, todavía menos. Pero es que además, en el auto que ha publicado el juez Hurtado, hay una frase, en fin, demoledora. Hechos, pone. A nivel indiciario, propio del momento procesal en el que se encuentra la causa, a juicio de este instructor, cabe presumir que, a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando información publicada en el diario El Mundo a las 21 horas y 29 minutos del día 13 de marzo de 2024, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, y conociendo que se trataba del ciudadano Alberto González Amador, es decir, el novio de Isabel Díaz Ayuso, llegó a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, que ya saben que borró todos sus mensajes. Pero es que esto ya no se queda en el fiscal general del Estado, sino que hay que ir más allá, y es quién le dio la orden. Todos intuíamos, pues, quién iba a ser. Pero por primera vez aparece reflejado que fue siguiendo instrucciones de Presidencia del Gobierno. Ahí no está solo Pedro Sánchez, está también Óscar López Calienta Quesales, que es el próximo. Al final los tontos siempre son los primeros. Y bueno, pues está el fiscal y ahora será Óscar López. Claro, esto, insisto, no ocurre en ningún otro país. Y algunos dirían, bueno, seguro que este hombre ya ha dimitido. Ha dicho, bueno, hasta aquí, ¿no? Ya, oye, tan procesado, pues márchate. ¿Qué va? No. Salía el ministro de Justicia, esto es lo dramático, Félix Bolaños, a defender, por supuesto, la presunción de inocencia del fiscal general del Estado. No he leído el auto, como les decía, pero sí he leído una noticia donde se hace referencia a esa parte del auto donde se dice que hubo eventuales instrucciones de la Presidencia del Gobierno a la Fiscalía General del Estado. Quiero negar rotunda y categóricamente esto. Esto no sucedió nunca y lamento muy mucho que el Tribunal Supremo haga una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria, porque esto no sucedió nunca. La carita con la que se queda. Nunca. Es decir, que sucedió. Si es que... Imagínense, algunos podrían decir, oye, quizá es la primera vez que Bolaños dice la verdad. Hombre, si uno es así de ingenuo, pues sí, podría serlo. Sí. Claro, los que nos comemos todos los días estas cuestiones sabemos que si Bolaños dice que esto es rotundamente falso, es que es rotundamente cierto. Porque si no fuese así, ¿qué me está contando Bolaños? ¿Qué nos está diciendo a los españoles? Que hay un fiscal general del Estado que se dedica a cometer delitos en vez de perseguirlos por su cuenta. Y esto no enfada al gobierno. Que ya saben, ¿de quién depende la fiscalía? Que es lo que decía Sánchez. Porque, hombre, si esto fuese así, el gobierno diría, pero ¿cómo podemos tener a este presunto delincuente aquí? ¡Fuera! ¡Lárguese! Pero no. No es el caso. Si es que incluso, asumiendo que lo que dijese Bolaños fuese la verdad, que ya sabemos que no lo va a ser, vale, pues si es verdad, actúa en consecuencia, ¿no? Y liquida a ese fiscal general del Estado que está cometiendo delitos a tus espaldas.
pero hay presunción de inocencia, la que no tiene nadie excepto los suyos. Luego también es muy curioso porque, claro, la PSOE va a morir matando. O sea, el plan de Sánchez está claro, es yo aquí hasta el final y pase lo que pase. Y veremos el escenario, en ese hipotético escenario que cada vez pues, es más viable que ocurra, de una posible imputación a Pedro Sánchez, ¿qué pasaría en esa votación del Congreso en el suplicatorio? Imaginen que sale que no. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Porque de facto lo que se está diciendo es que hay un presidente del gobierno al que no se le puede juzgar. Lo PP te diría que es fatal. Ay, no, hombre, esto no... Es que esto no rompe el consenso. Claro, el consenso que nos hemos dado. Que vuelva el PSOE bueno, ya saben. Pero lo cierto es que solo te quedaría el uso de la violencia. No hay más, ¿eh? Decir, oiga, bueno, hasta aquí hemos llegado. Usted está cometiendo un golpe de Estado. ¿Que Sánchez está dispuesto a morir matando? No lo duden. Que en esa deriva en la que nos encontramos, no sabemos el tiempo que le puede quedar, vamos a vivir cosas que uno dirá, pero ¿cómo es posible que nos esté pasando esto? Ya lo llevamos diciendo mucho tiempo. Cada vez es verdad que el nivel al que nos tiene acostumbrada la PSOE, pues las sorpresas son menores, ¿no? Claro, que el fiscal hoy, la sorpresa sería que dijese, dimito. Diríamos, coño, no. Sigo, claro. ¿Por qué iba a dimitir? Esto ya no nos sorprende. Y luego también, en esta operación salvar al soldado Sánchez, están los medios de comunicación. No son pocos, ¿eh? No son pocos. Bueno, medios de comunicación, por llamarlos de alguna manera. Fíjense en lo que titulaba el diario, el diario.es, que ponía, el juez del Supremo acusa sin pruebas al fiscal general de seguir instrucciones de Moncloa. Es decir, el diario.es de Escolar, él sabe que no hay pruebas. Claro, es lo típico del periodismo. Pero ¿cómo puedes publicar esto? Lo publican. Pero El País, más sutil, más inteligente, claro. O sea, esto digamos que es para la izquierda pues de un IQ de 20, 25 puntos. El País es para 30, 35, tampoco se crean. Entonces publicaba, el juez del Supremo sitúa al fiscal general al borde del banquillo. Es decir, que esto es una cosa de un juez del Supremo que ha decidido que se procese al fiscal general. Es interesante, ¿eh?, cómo se construyen estas frases. No es el fiscal general del Estado procesado. No, es un juez del Supremo, cosas suyas, procesa al fiscal general del Estado. No me digan que no hay que tenerlos, ¿eh? Pues ahí están. Estos son los principales responsables de que Sánchez a día de hoy siga. Ya saben, esa labor que han hecho de limpieza. Pero luego también tenemos el caso Leire. Siguen apareciendo audios y fíjense como ya pues no son noticia, son muy relevantes. Porque esto de que estaba haciendo un ejercicio de investigación periodístico para publicar un libro, fascinante, sin duda, pues tiene algún que otro problemilla esta tesis. Y es que estamos escuchando los audios de estos tipos queriendo extorsionar con vídeos sexuales a los fiscales anticorrupción, exigiendo acabar con agentes de la UCO, diciendo a presuntos delincuentes fugados de la justicia que no vienen a los juicios que, oye, yo te mando al fiscal a Dubái, no te preocupes. Bueno, pues es que hoy, en el audio que he tenido acceso, Libertad Digital, escuchamos a Luis José Sáenz de Tejada, que es uno de estos miembros de la cloaca, y a Leire Díez enviándole este mensaje, en el que también, por supuesto, está el empresario Javier Pérez Dolcet, en el que dice: me han dado auténticas perlas gráficas de jueces, políticos y policías, con vídeos y con fotos, para extorsionarlos. Allí hay para sacar con una pala, con una pala, porque evidentemente cuando se va juntando más gente que ha estado dentro y demás, bueno, allí hay, entonces necesitamos una mínima estructura, algo ya para empezar a funcionar ahí, para sacarlo por las alcantarillas. Bueno, me han dado auténticas perlas gráficas, de jueces, políticos, pero vamos, con vídeos y con fotos. Pues esto es lo que hay. Es un pulso entre Sánchez y lo que queda del Estado español,
de esos jueces y esos policías que pretenden hacer su trabajo. Es en lo que estamos. Es la triste realidad. Pero no estamos hablando de una clase política que llega al poder y posteriormente se corrompe, que esto suele ser lo habitual. Pues va uno trepando y de repente, coño, ministro, anda, presidente. Pasan los años, entonces pues empiezan a venir arriba, empiezan con un chanchullito, ay, no ha pasado nada. Cometen otro, uy, tampoco ha pasado nada, entonces ya hacen otro mayor. Pues igual que los estafadores, no empiezan haciendo la gran estafa, no, pues poquito a poco. Esto es un componente humano que pues, se da habitualmente, y con el poder y un Estado tan regulado como es el nuestro, pues, en fin, lo hemos vivido en numerosas ocasiones. Pero es que no estamos hablando de esto. Esto es al revés, es una mafia que ha llegado al poder. Es bien distinto el asunto, ¿eh? Muchísimo peor. Si es que incluso antes ya de estar en el poder, en cuanto Sánchez mandaba un poquito, oye, mi hermano aquí, ¿eh? Y ahí estaba el hermano. Mientras hacían el discurso de la moción de censura defendiendo la transparencia, la PSOE, y claro, que el pueblo español, ¿cómo iba a tener que sufrir estas corruptelas? Ya se estaban mandando mensajes de, oye, tú por aquí, yo por allá, bueno, vale, pero yo este ministerio, vale, bien, pero entonces yo esta obra, pero mándame esto, vale, yo el vídeo. Pues una cosa espectacular. Porque es una mafia que ha accedido al poder. Y ante esto, dirán ustedes, bueno, hay alternativa. Sí que la hay, sí. Alberto Núñez Feijóo, que convocaba, ya saben, una manifestación este domingo. Dicen, el propio Almeida ha dicho 100.000 personas. Pues no sabemos si 100.000, si 150.000. En fin, muchas en cualquier caso. Porque no hay electorado más sacrificado que el electorado, si lo podemos llamar así, de derecha, o lo que dicen centro-derecha. Ahora, es cierto que al Partido Popular le gustaría que su electorado fuese de izquierdas también, como la cúpula, claro. No, y nosotros somos esa PSOE buena que como no existe, pues ya nosotros. Que es aplicar todas las políticas que empobrecen al personal, liberticidas, pero hombre, estéticamente no tenemos a Leire y a compañía, no tenemos un fiscal general del Estado imputado, en fin. Sí, se agradece, claro. Pero a fin de cuentas es esto. Que en el fondo odian a sus votantes, los desprecian. Demasiadas banderas españolas en la manifestación, seguramente, claro, es que el discurso de Feijóo se lo vamos a poner, una cosa dramática, reivindicando la centralidad. No, es que nosotros somos muy de centro. No, usted es la PSOE, estéticamente superior, sí, con mayor educación, pero la PSOE. Y lo hemos visto con la conferencia esta de presidentes, ya saben, el escándalo de que Ayuso se ha ido porque no ha querido ponerse un pinganillo. ¡Hoy desprecia las lenguas autonómicas! No, simplemente, o sea, primero no tendrían que haber acudido, porque es blanquear a la mafia. Cuando has convocado una manifestación 48 horas después, has dicho a los españoles que vayan que mafia o democracia. Sí, que esto no es lo mismo. Y dices, vale, entonces ¿usted a qué va? Pues que encima luego sale Alfonso Rueda, claro, diciendo, no, yo he empezado mi intervención en gallego y luego ya he hablado en español, eso sí. Y después es que esto es puro sentido común. Pero hay dos patas. Una, el sentido común, y es, oiga, si nos entendemos en un idioma, ¿para qué te vas a ponerte un pinganillo? O sea, no sé, la lógica te invita a esto. Y luego está la parte de fondo, y es qué representa ese pinganillo. Porque salían algunos como Alsina y esto, ya saben, la derecha mediática. Wow, feroz. Alsina diciendo, ¿qué cuesta ponerse un pinganillo? Hombre, como costar no cuesta nada. Claro, pero tampoco costaba mucho poner un brazalete a los judíos con la estrella de David. Costar no cuesta. No. Levantar un negro del autobús para que se sienta un blanco, hombre, costar al negro, pues tampoco le costaba mucho, era levantarse un segundito, ya está. Sí, pero vamos al fondo del asunto. Que esto no se entera a Juanma Moreno, que estaba de abracitos con ella y compañía, en fin, un ser repugnante. Bueno, pues el fondo del asunto es que lo que tú estás diciendo es que entre españoles somos incapaces de comunicarnos y necesitamos a un tercero que nos traduzca. No está mal, ¿eh? No está mal. Que algo que haces con un extranjero, porque oye, pues si uno no habla inglés o alemán o lo que toque, pues tiene sentido, claro, pero porque es un extranjero. No. Aquí, entre españoles, el mensaje que estás lanzando es ese. Y luego están estos paletos que van de, no, hombre, es que esto encima te otorga un nivel. No, es una paletada.
El paleto piensa, pues, en fin, en unos límites muy pequeñitos. Y hay que ser muy paleto para utilizar, pudiendo utilizar el español, recurrir a no, yo este que es el mío. Dices, pero hombre, como si alguien habla inglés perfecto y renuncia a hablarlo. Pues eso es una mentalidad aldeana y paleta, que desgraciadamente está muy enquistada en el Partido Popular, que han sido también los primeros que han estado fomentando esta distinción. Es decir, el hecho de que uno hable valenciano, catalán, gallego, está fenomenal, y que cada uno hable lo que dé la gana. Ahora bien, la imposición y sobre todo la utilización de esa lengua para hacernos creer que es que somos ni siquiera incapaces de comunicarnos en el mismo idioma y necesitamos un traductor, eso es lo dramático. Eso es el fondo del asunto. Sí, pues un pinganillo es un segundo. Eso lo tenemos claro. Bueno, pues en la manifestación, Feijóo le decía a Sánchez, ríndete, Pedro, que ha llegado Doña Democracia. Señor Sánchez, deje de esconderse, deje de mentir, deje de huir. España ya sabe quién es usted y los suyos. Y por eso le digo, ríndase a la democracia. Convoque elecciones. Las queremos ya, porque nadie le votó para hacer esto. Nadie, ni los suyos. Ríndase a la democracia. Debe ser que el mensaje no le ha llegado todavía. Sánchez es producto de la democracia. Es el resultado de la democracia. Pero es que encima, estos, claro, no se enteran de qué va la historia. Convoque elecciones, ellos lo que quieren es dormir en Moncloa, ya está, y cuanto antes. Bien, bien. Pero con la mafia que tenemos, de verdad me estás diciendo, cuando hemos conocido hace bien poquito, que la tal Leire es la que estaba al frente del voto por correo, que, oh casualidad, se celebran las elecciones en verano, récord, evidentemente, de electores que participan a través del voto por correo, 2,5 millones. Que sabemos que esta tipa ya se presentó en un pueblo de Cantabria que no llegaba al porcentaje del voto por correo ni al 1%. Cuando se presenta ella, pasa al 20% y, oh casualidad, consigue su acta. ¿Usted de verdad se cree que está en condiciones de exigir un adelanto electoral? Que ese adelanto electoral va a ser limpio. Que a la mafia no se le ganan las urnas, se la encarcela. Pero no. Convoque elecciones. Ha llegado Doña Democracia y ha dicho hasta aquí. Porque tiene sentimientos. Una señora que a ver si algún día nos la presenta a alguien, porque se habla mucho de ella. Entonces tiene sentimientos y a esto ya le parece excesivo. En realidad lo que es excesivo es la paciencia del electorado del Partido Popular. Es una cosa increíble. A mí se me agotó hace muchos años, pero supongo que habrá alguno que todavía pues está ahí, venga, bueno, va, a ver si nos quitamos encima a Pedro Sánchez. Lo que es increíble es el desprecio a sus propios votantes. Y lo que es increíble, ese es el gran milagro, que todavía quede media España que resista, cuando en realidad están solos. ¡Comenzamos! Recibimos una semana más a Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Pues emocionado todavía. No por la manifestación, no fue donde la euforia se desató. Dios nos libre, por favor. Por lo que se vivió ayer en las ventas. Sí, en las ventas, en Roland Garros. Qué pena que no se pudo culminar en Múnich con la Liga de Naciones, con la selección española, porque ya hubiera sido perfecto. Y todo en la solemnidad de Pentecostés, Jano. O sea, ya fue elevado a la gloria a nuestra querida España. También. Ganó Marc Márquez, con lo cual pues tuvimos ahí un buen elenco de glorias, ¿no? Elevadas. Lo más relevante, lo de Madrid. La puerta grande de Morante de la Gloria. Injusta, sí. Hay que decirlo, él lo sabe, él también lo sabía, bajonazo, pidiendo perdón. En el segundo toro, es verdad, pero bueno. Toro, una presentación como Tresos a Madrid. Lo reconoció, se le vio emocionado también. Se puso a llorar con su hermano. Y bueno, no hay una expresión de júbilo tan espontánea como la de los aficionados a los toros, pues llevando a hombros a un torero que acaba de traspasar esa puerta grande. Que no le dejaron llegar hasta el hotel. No le dejaron. Manuel Becerra. La policía dijo, no, es que no se puede, debe ser que hay una ordenanza. Sí, que impide... No. Oye, para eso la policía, luego en el Wellington, el Hotel Wellington, que la gente estaba ahí, enseguida llegó la policía.
Para tocar los huevos, macho, siempre son rápidos. Ahora, para otro tipo de cosas... Ahí está la cosa. Anda que no se manifiesta la gente por chorradas y cuando hay que agasajar a un torero que, oye, se ha dejado la vida en el ruedo. Yo como morantista estoy muy contento, lo celebro y es un buen síntoma para la fiesta nacional, Jano. Un montón de gente joven. Que dicen, no, las taras me interesan. La plaza rebosar, miles de jóvenes llevándolo. Que miren a todos los que llevaron a hombros al bueno de Morante hasta el hotel. La España que nos quieren robar. Ay, y no van a poder con ello, Jano. Esperemos. No van a poder. El que no está es Sánchez. Que además cada vez que hay un follón se va. Estaba en la 1 hablando de océanos, no sé qué historias. Oye. Sí. O sea, dependiendo de la semana, pues va viendo con su jefe de gabinete pues que le pueden colocar de agenda internacional, algo que es habitual en los presidentes que están acorralados. Cuando ven que a nivel nacional la cosa no pinta bien, oiga, pues váyase usted de gira, pues yo que sé, a Kuala Lumpur, pues venga, pues nos vamos para allá. Buen sitio. Está completamente desaparecido. Pedro Sánchez, no es casual esta ausencia del presidente del gobierno durante todos estos días, pues con la que está cayendo a su alrededor. De hecho, Pedro Sánchez cumple, atención, más de 40 días sin aceptar preguntas de la prensa. Esto es completamente inaudito. Y 11 meses, ni siquiera en medios afines, sin dar entrevistas a medios de comunicación españoles. Además, el presidente lleva 15 meses sin someterse a la sesión de control al gobierno en el Senado y esperemos que no se salte también la sesión de control, en este caso en el Congreso de los Diputados de este próximo miércoles. Seguro que saldrá una cosa de última hora que tenga que visitar. Ha reducido por completo sus comparecencias públicas, mientras, por otro lado, se multiplican los escándalos. Tan solo se le ve el pelo pues cuando está en algún acto propagandístico del gobierno o cualquier acto, como decimos, internacional. Acuérdense de este momento, si lo han olvidado, se lo vamos a recordar aquí en el programa En Libertad, de cómo criticaba al inefable Mariano Rajoy cuando comparecía en algún momento en rueda de prensa por plasma. ¿Se acuerdan las comparecencias por plasma del expresidente del Partido Popular? Pues bien, esto es lo que le decía el todavía en ese momento candidato socialista Pedro Sánchez. Usted no rinde cuentas ante los españoles. ¿Sabe cómo le conocen a usted en términos coloquiales en España, señor Rajoy? Como el del plasma. Como el del plasma. Usted nunca ha rendido cuentas. Usted hasta incluso en situaciones graves para la democracia en nuestro país, usted se ha parapetado siempre detrás del plasma. Hay esos tics de Mariano, ¿eh? Situaciones graves para nuestro país. ¿Qué? O sea, en comparación con lo que estamos viendo, claro, ¿qué era lo grave? De Rajoy, o sea, no vamos a estar aquí defendiendo a Rajoy, no. pero la que se armó en España, o sea, yo me acuerdo medios como El País, La Sexta y demás, sí. La que armaban porque este señor de vez en cuando, pues también le sugerían, bueno, Mariano, es que nos están atacando mucho por aquí, no, a ti el tema de las ruedas de prensa, pues flaqueas ahí un poco en Génova, vamos a intentar que no se te vea demasiado. Madre mía, acabáramos, la que se armaba con Rajoy. En fin. Con todo esto, pues... Ahí están. Tenemos, claro, no hay que olvidarse del caso del hermano de Sánchez y el Gallardo el que ya saben que se aforó. Aforado, se siente, claro. Claro, la jueza ha dicho que se siente, no que esto es fraude de ley. Entonces ha salido a hablar. Y una cosa dramática. Está indignado, está muy indignado con todo lo que está pasando. Claro, Jano, una persecución. Los que tendríamos que estar indignados somos nosotros por aguantar a semejante personaje, ¿no? Pero bueno, vamos a repasar brevemente esa noticia porque la juez del caso del hermano de Sánchez acusa ahora a Gallardo de fraude de ley por su aforamiento. Hablamos de la juez Beatriz Viedma de Badajoz, que procesó y envió al banquillo al hermano del presidente del gobierno, a David Sánchez, y al líder del PSOE de Extremadura, por colocar, en este caso Miguel Ángel Gallardo, al maestro Azagra, ya saben, ilustre músico, en la Diputación de Badajoz. Pues bien, ha enviado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para que se ocupe del juicio contra el diputado y aforado. Viedma advierte en su razonamiento de que la actuación de Gallardo pues puede constituir ese fraude de ley, la maniobra de aforarse a través de su condición de diputado. La instructora califica los hechos de contrarios a lo que se prevé para los aforamientos de parlamentarios. Procesó a Gallardo por tráfico de influencias y prevaricación, como decimos, y recordamos también al hermano de Pedro Sánchez. ¿Cuál ha sido la reacción de Gallardo? Pues señalar a la juez, a Beatriz Viedma, dice que se siente pisoteado y que se ha enfadado mucho. Vamos a escuchar a Gallardo. Es que estoy sorprendido, estoy enfadado y sobre todo me siento pisoteado en mis derechos también como persona, no ya como parlamentario, sino como persona, porque insisto, la ley nunca puede ser fraude de ley. Inmiscuirse en las decisiones de un partido político me parecen graves. Joder, tío.
juzgar y prejuzgar sin ningún elemento de base jurídico me parece una extralimitación. ¿Cómo es? ¿La ley nunca puede ser fraude de ley? Sí, pero la suerte que tenemos, hay por ver un punto positivo, y que son subnormales profundos. Tú imagínate gente lista. Claro, te sale esto, pues Sí. en fin, ríanse, porque es que si no te pones a llorar. A ver, tú claro. ya sabes que yo tengo una teoría un poco más retorcida. O sea, pienso que desde la sombra igual les conviene poner a esta gente, digamos, limitada de capacidades básicas en el ser humano para que no sospechen de ellos, ¿no? Porque tengo el caso, o sea, el máximo exponente de mi teoría de la conspiración, porque ya me obligan a ello, es Leire Díez. ¿Quién va a sospechar de que esta mujer iba a ser la fontanera mayor del reino Pero si Moncloa Ferraz? tú pondrías en tu sano juicio a alguien que luego te puede salpicar e implicar a un subnormal como este, hombre, no. No, pero yo pienso en las teorías del señor oscuro Sauron. Entonces, si esta gente es retorcida... Sí, pero mira al puede fiscal, que pensar- dice, este es tonto, este va a hacer lo que le digamos y cometer el delito que le digamos. Y encima lo manda por correo electrónico para que haya constancia, claro. Entonces dices, vale. Pero claro, ya te están señalando, oye, que esto, claro, este hombre comete el delito porque ¿quién se lo pide? ¿Presidencia del gobierno? Son todos muy cortos. Son muy cortos, sí, es no, el sí, tema. sí, estoy de acuerdo. En Pero verdad, por los que los escogen y los que ejecutan. Es la suerte que Ya, tenemos, ya. menos mal. yo, pues bueno, aún sigo pensando que puede haber algo ahí detrás, pero ya lo veremos, Jano, también. Oye, Colombia. Qué Imágenes fuerte. del pasado, bueno, no tan lejano ese pasado, que vuelven a las calles de Colombia, en este caso con el intento de asesinato del opositor Uribe. Sí, que está en estado muy grave, crítico. De hecho, las próximas horas son cruciales para saber si podrá finalmente salvar la vida o no, porque Colombia está en shock tras ese intento de asesinato del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe, que, como decimos, continúa en estado crítico y ha tenido poca respuesta tras las cirugías a las que ha sido sometido. Recordemos que Uribe fue atacado el pasado sábado tras recibir 2 disparos durante un mitin en Bogotá, en la capital de Colombia. Fue a manos, esto es lo terrible también de esta historia, a manos de un menor de 15 años, el autor de los disparos, que fue detenido de inmediato. Un suceso, como decimos, que ha dejado al país en estado de conmoción y se espera a partir de ahora que el sospechoso declare ante un juez para determinar su responsabilidad en este atentado. También la existencia de posibles conexiones con organizaciones criminales. Esto es lo que se está investigando en estos momentos, que habían instrumentalizado al menor. De hecho, en las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del barrio donde Uribe fue atacado, se escucha al joven afirmar en un momento determinado de su detención, en el que pedía perdón por lo que había hecho. Lo había hecho por la plata, por el dinero, por salvar a su familia. Es lo que ha dicho el menor, o sea, un completo drama, desde luego, lo que está ocurriendo en A Colombia. ver cómo sale. Si es que sale. Esperemos que sí. Y vamos con una noticia positiva para endulzar este lunes tan duro. Caluroso. Sí, El calor muy es que- caluroso, muy caluroso. Espanto He esto. salido antes un ratito a despejarme a la hora de comer y casi me muero del bochorno ya que está haciendo aquí en Madrid. Hemos destacado esa puerta grande de Morante de la Puebla, pero tenemos otra gran puerta grande que fue la de Carlos Alcaraz. Qué Partidazo. partidazo el que nos brindó el murciano. No sé si lo llegaste a ver, Sí, Jano, el estaba partido. las dos cosas, sí. Yo tenía multipantalla, o sea, estaba con la tarde de Morante en las ventas y con... Remontada de, vamos, épica, de estas que recordaban a la época de Nadal. Sí, lo remontando. tiene todo. Sí, sí. Y Sinner, que el tío jugó fenomenal, la Qué verdad. pedazo de tenista tenemos ahí Sí. también, ¿eh? Sí, va a El ser italiano una que batalla oye, nos interesante. honra también reconocer cómo fue el rival de Carlos Alcaraz. Una gran victoria la que tuvo, como decimos, el tenista español, que ha vuelto a coronarse en la tierra sagrada de París, firmando, como decimos, una remontada gloriosa para ganar su segundo Roland Garros. Carlitos se impuso al italiano Jannik Sinner en 5 sets en un partido de 5 horas y 29 minutos, el más largo de la historia en una final de este campeonato. Salvó 3 bolas de partido para sumar su quinto grande y su segundo, como decimos, en la tierra batida de París. Fue un duelo épico con momentos de altísimo nivel y de puntos imposibles. Una muy buena noticia
que contamos, como no, de la mano de nuestros amigos, estimados amigos de Primor. Y mucha atención, porque hoy es el último día de promoción mid-season, media temporada, hasta un 12% extra de descuento en cientos de productos que ya están rebajados. He visto en la página web, en primor.eu, hasta más de un 80% de descuento. Pues bien, tan solo tienen que añadir el código promocional extra 12 cuando vayan a realizar la compra. Eso sí, desde la página web. Y hay increíbles descuentos, Jano, pues en productos y pues en tus productos y marcas favoritas. Si Qué quieres maravilla. un perfume ahora de cara al verano, algo así fresquito, o algún maquillaje, cualquier cosa cosmética que quieras regalar, pues oye, tienen descuentos increíbles. Ya no solo ese 50, 60, 70%, sino además un 12% adicional. Último día hoy, así que ya saben, si quieren agasajar a alguien o comprarse algo para su higiene personal, primor.eu. Siempre nos traen buenas noticias, Primor. Menos mal. Pues sí. Menos mal que lo tenemos aquí. Nos dan mucha luz, como sus tiendas, que son muy luminosas siempre, así Efectivamente. que es una buena, en fin, noticia para terminar con Carlos Alcaraz. Así es. Ahora nos vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos saludando a nuestra querida Guadalupe Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas e interesantes tardes, la que nos ha dejado la actualidad informativa por delante. Sí, como empezó el lunes, ¿eh? A lo grande. A lo grande, a lo grande. Primera vez en la historia que imputan a un fiscal general del Estado. Sí, ahora vamos, que nunca traía apuntes, Lupe. Traes una cronología. Ahora vamos con ella. Rubén Arranz, ¿qué tal? Pues muy bien. Acalorado, Aquí, mejor de la alergia. mucho mejor de la alergia. La pastilla que me recomendó Héctor está haciendo 100% efecto, así que gracias a Héctor, a los mandos. Sí, también afectado por esta... que no es una enfermedad, claro, la alergia, ¿no? Una patología, sí, Patología. una cosa más que se añade a este complejo ejercicio de supervivencia, la verdad que es lo que nos ocupa. Luca, tú también mejor. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues también mejor, aunque yo no tengo las pastillas de Héctor, pero bueno. Oye, pero estoy has ofrecido. automedicando y pues de momento parece que o sea, no estoy haciendo nada, fundamentalmente. Eso también es otra opción, ¿eh? Sí, es la Es vía una opción. Sánchez, o sea, no hacer nada y dejar que la cosa... Dios dirá. más o menos La vía Mariano, es la vía Mariano. La vía Mariana, efectivamente. Sí. Efectivamente. Ver qué pasan los acontecimientos y tú permaneces ahí impertérrito. Permanezco parado, o sea... Pero mira, te está resultando. Pero Sí, es que sí, él, mejor, haciendo mejor. está mejor, tú aún se trata un poquito. Deberías decirle luego la pastilla. Sí, luego te la Pero comento. ¿sabes qué pasa? Que yo ayer estuve en los toros, entonces yo creo que todavía tengo... Oye, Pero eso es qué bonito. exclusividad, entonces tendrás porque tarde para la gloria, ¿no? A ver, las faenas como tal no, pero lo que se vivió sí. Luego en el Wellington... Bueno, Jano, y las faenas también. Qué van Es preparados. que ya te pones La primera muy sí, el exquisito. primer toro sí, pero el segundo Eso, toro... yo que quería seguir el debate de ayer por la noche con los amigos. Digo, ahora lo suelto y a Pero ver sí, qué pasa aquí. si hasta Morante cuando entró a matar del bajonazo pidió perdón. Le dijo, "Hombre", pero bueno, había que dársela por lo civil o por lo criminal y ya está, y se le dio y punto. Y a los morantistas Ay. descansan. Ay. Que no descansa es el gobierno. Y el fiscal general del Estado me parece que descansar poco estos días. Lupe, porfa, esta cronología porque se están diciendo, es que no hay indicios. Hemos puesto el titular del País que dice que esto es una cosa del juez del Supremo, que ha dicho el juez del Supremo, oye, pues este. Y luego el diario.es, que ha ido mucho más fuerte. El diario.es es fascinante lo que ha publicado. Que decía, literalmente, el juez del Supremo acusa sin pruebas al fiscal general de seguir instrucciones de Moncloa. Lo nunca he visto. No hay indicios, Lupe. Es como llamarlo prevaricador, pero dando un rodeo, ¿verdad? Lo primero, hay que distinguir el indicio de la prueba. Estamos en fase de instrucción. Para la instrucción, para que la instrucción, en una instrucción se dicte un auto de transformación en procedimiento abreviado, es decir, un auto de procesamiento, basta que haya indicios. Las pruebas se requieren para condenar, es decir, durante el juicio, ¿de acuerdo? Entonces, esto para el equipo de opinión sincronizada que sin haberse leído el auto ha salido a decir ¡qué barbaridad! Es una fabulación. Bueno, digamos que están en modo Marta Nebot. Vamos a opinar sin haber leído el objeto de la opinión. ¿Qué mujer esa? Ya, bueno, Terrible. al margen de eso, y como ellos informan, pero nosotros desinformamos, pues para hacer gala de cómo desinformamos, yo antes de venir he cogido todos los autos que ha ido dictando Ángel Hurtado a lo largo de la instrucción, en especial este último auto de fecha de hoy, el auto de procesamiento, y he hecho una breve cronología
que explica cuáles son los hechos fundamentales en los que se sostiene la causa contra el fiscal general, y en base a la cronología vais a entender por qué sí que hay indicios suficientes para sentar a Álvaro García Ortiz en el banquillo. Sin dar más explicaciones, voy a intentar ser breve, porque es una hoja y media, pero no tenemos prisa, Lupe. He intentado hacerlo de la forma más breve posible. 2 de febrero de 2024. El abogado de Alberto González Amador envía a la Fiscalía de Delitos Económicos un correo con una propuesta de conformidad. Explorar una conformidad para evitar llegar a juicio, ¿de acuerdo? Reconocer los delitos y evitar llegar a juicio. 5 de marzo de 2024. Se presenta la denuncia en el Juzgado Decano de Madrid por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. 7 de marzo de 2024. La Fiscalía Provincial de Madrid remite todo el expediente a la Fiscalía General del Estado a solicitud de Diego Villafañe, que no olvidemos que es el que llevaba todos los temas de comunicación de la Fiscalía General. Parte de esa documentación acaba publicada en el diario.es, la documentación del expediente tributario. El 8 de marzo de 2024, Diego Villafañe solicita documentación adicional a Pilar Rodríguez, que para quien no lo sepa es la otra imputada en este asunto, la otra investigada, que es la jefa provincial de la Fiscalía de Madrid. El 12 de marzo de 2024, a las 6:01 de la mañana, publica el diario.es la denuncia y el expediente de la Fiscalía. Es muy curioso porque ese mismo día, un poco después, a las 9 de la mañana, es cuando el abogado de González Amador recibe por primera vez la denuncia, y además es cuando la registra el juzgado. Es decir, la denuncia no estaba registrada en el juzgado, sale en el diario antes de que se registre en decanato. ¿De acuerdo? El 12 de marzo de 2024, en una conversación por mensajes de WhatsApp, Pilar Rodríguez reconoce que la información publicada en el diario era la que ella había remitido a la Fiscalía General del Estado. ¿Vale? El 13 de marzo de 2024, a las 21:29 horas, El Mundo publica una información con el siguiente titular: la Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto. El 13 de marzo de 2024, a las 21:34, Pilar Rodríguez, la fiscal jefe provincial de Madrid, recibe una llamada del fiscal general Álvaro García Ortiz y inician una conversación. El 13 de marzo de 2024, a las 21:39, es decir, pocos minutos después de esta llamada, Pilar Rodríguez contacta con Julián Salto, que es el fiscal que llevaba el tema de delitos económicos, es decir, el encargado de la denuncia en cuestión, y solicitan los correos cruzados con el abogado, incluyendo el de 2 de febrero de 2024, el de la propuesta de conformidad. El 13 de marzo de 2024, a las 21:54, entre las 21:54 y las 21:59, Pilar Rodríguez remite el correo de 2 de febrero al Gmail personal de Álvaro García Ortiz a petición de este: envíamelo por correo a mi Gmail personal. El 13 de marzo de 2024, a las 23:25, es decir, apenas hora y poco después de que Pilar Rodríguez mandara el correo a Álvaro García Ortiz, la cadena SER, en hora 25, divulga verbalmente el contenido de este correo. Leen frases textuales de este correo. Ese mismo 13 de marzo de 2024, a las 23:51, minutos después de que se leyese, aparece en la web de la cadena SER, aparecen transcritos párrafos del correo electrónico entre el abogado de González Amador y la Fiscalía. Transcripción. Día siguiente, 14 de marzo de 2024, a las 8:44 de la mañana. Desde Presidencia del Gobierno, el correo de 2 de febrero de 2024, es decir, el correo entre el abogado de González Amador y la Fiscalía, se pone a disposición de Juan Lobato, a través de WhatsApps, para su uso político. Lobato expresa sus dudas y menciona que Pilar Sánchez Acera quiere que saque el email. Como Lobato se niega por las dudas jurídicas que le suscita,
Presidencia gestiona su publicación, ya no del contenido del correo, sino del propio correo, un pantallazo del correo en el medio elplural.com antes de que tenga lugar el pleno de la Asamblea. Y es este pantallazo el que utiliza, bueno, el contenido del correo es el que utiliza Lobato, pero ojo que el correo que utiliza Lobato no es el que publica el Plural porque no tiene las marcas de agua, ¿eh? Es precisamente el que le había mandado Pilar Sánchez Acera. Luego, el 14 de marzo de 2024, a las 10:20, sale la nota oficial de la Fiscalía Provincial de Madrid, publicada con participación de Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez, las dos personas que han sido procesadas. ¿Necesitáis indicios? Pues hombre, hay indicios de que la filtración a los medios salió de parte de la Fiscalía General del Estado, concretamente en cuanto al correo electrónico de 2 de febrero, fue iniciativa, o sea, salió de parte del fiscal general y que la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, se lo pasó al fiscal general a sabiendas de que se iba a publicar. Esos son indicios por un lado. Luego, por otro lado, uno puede pensar que lo de filtrar el correo a la prensa lo hizo Álvaro García Ortiz, presuntamente, por iniciativa propia, porque sí, o puede que a lo mejor lo hiciera como parte de un operativo más amplio en el que participó Presidencia del Gobierno, a la vista de que Sánchez Acera tenía ese correo electrónico, ese pantallazo del correo electrónico, muy tempranito, al día siguiente, el 14 de marzo por la mañana. Aquí cada cual, ya que saque sus conclusiones, porque nosotros, como bien dice nuestro amigo Idafe, desinformamos. Claro, además es que, cogiendo la tesis de no, esto no tiene nada que ver con presidencia del gobierno. Es decir, tenemos un fiscal general del Estado que actúa por libre y tú no lo cesas porque se dice, oye, pero tú cómo nos metes en este lío. Pero claro. Luca, lo tu Rubén. Sí, no, en esa cronología tan interesante de Lupe, yo añadiría que las primeras informaciones que salen sobre el caso trama o pretrama global Air Europa, que empiezan a investigar después de las primeras detenciones de Koldo y tal, que empiezan a involucrar a la mujer del presidente Begoña Gómez, para añadir algunas fechas, son de finales de febrero, si no me equivoco. Aquí yo lo estoy mirando ahora en tiempo real, pero el martes 27 de febrero se descubre el vínculo a trama Koldo con esas empresas, o sea, Global Air Europa. Esas son noticias de Objective que publicamos para darle un poco, digamos, un poco de orden también en aquel momento. Si os acordáis, Confidencial, luego también Objective y otros medios de comunicación empezaron efectivamente a investigar la posible, el posible papel, ¿no?, de la mujer del presidente del gobierno en todo este asunto. O sea, esto, claro, las fechas coinciden a la perfección, es como si fuera, no, digamos, un ferrocarril, o sea, ¿no? Hay dos líneas que van en paralelo, que por un lado están todos los problemas de Sánchez y de su entorno, y luego el intento, evidentemente, político, lo que se puede entender como tal, de desviar toda la cuestión apuntando, señalando, ¿no?, a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. O sea, yo creo que esto es una maniobra de política fangosa, pero clásica, ¿no? Rubén. Yo simplemente un pequeño detalle a este respecto. El periodista que se ofreció a colaborar con la causa del fiscal general del Estado, del periódico El País, esta mañana abría el periódico con una información en la que hablaba de unos audios entre José Manuel Villarejo y María Dolores de Cospedal. Esto prueba una cosa, más allá de que son dos asuntos que son diferentes, aunque en realidad forman parte de la misma trama. Y lo que prueba es que hay periodistas que han dejado de hacer su labor para convertirse en otra cosa, en colaboradores, en blanqueadores. Todo esto que hablan de que tú blanqueas, yo blanqueo, nosotros blanqueamos, nosotros somos negacionistas. Bien, aquí quienes han colaborado de forma activa tienen nombre y apellido. Si algunos están en la sección de Madrid del diario El País, y alguno, por ejemplo, abría el periódico esta mañana con un caso que evidentemente sirve de cortina de humo, sirve de contraataque dentro de un momento. Pero di quién tenía esa información, quién podía haber pasado esa información a este periodista, que es el mismo periodista que interviene aquí. Pues mira, no lo sé, ¿sabes por qué? Porque como el pendrive, Ferraz dijo el otro día, cuando el Ferraz con el pendrive con el contenido que nos ha pasado Leire
viaje desde nuestra casa hasta Fiscalía, vamos a proteger la cadena de custodia de principio a fin. Y habló de la cadena de custodia. Yo cuando lo leía en el comunicado, de verdad, no cabía a mí mismo. Pues algo ha fallado ahí, a lo mejor, no sé. A lo mejor había una furgoneta con una antena entre medias. O sea, que lo tenía Leire, lo tenía el PSOE, vamos a decir, presidencia del gobierno, y lo tenía el fiscal general. Qué curioso la coincidencia, ¿verdad? Todo es muy curioso. Dicho esto. Mismo periodista. Dicho esto, porque creo que hay una derivada de todo esto. Tú explicas esto, Lupe. El presidente del gobierno, por otro lado, salía diciendo que había que pedir perdón al fiscal general del Estado por la persecución a la que se le estaba sometiendo. Pero es que luego hay un ecosistema de medios de comunicación, de voceros, expertos, altavoces, que se encargan de neutralizar todo eso. Entonces, toda la documentación que tienes que prueba todo esto, todas las pruebas fehacientes, todo lo que tus ojos ven, pero que ellos te hacen intentar creer que eso no lo están viendo tus ojos, intenta, y yo estoy seguro que cae por su propio peso en algunos casos, cuando se pone en marcha todo ese ecosistema de propaganda. Esta mañana, en la tertulia de Antonio García Ferreras, de A3 Media, cuando tú das voz a determinadas personas y no dejas que se maticen esos discursos, en realidad te estás convirtiendo en un colaborador de la mentira. Y ese es del grupo A3 Media. Y lo siento mucho si no les gusta que lo diga, porque es así. Estaban Antonio Maestre y Pedro Ballín hablando de que se había situado al borde del banquillo, decían, al fiscal general del Estado sin pruebas. Es decir, estaban copiando, trasladando la teoría del gobierno. Todo esto lo hacen en cualquier situación. Cuando el gobierno está en apuros, cuando se descubre algo, cuando salen unos mensajes de WhatsApp que prueban que el presidente del gobierno mantuvo su apoyo a José Luis Ábalos una vez le habían estallado las causas en la Fiscalía, hay medios de comunicación que dicen que eso se ha intervenido de un sumario de la UCO y señalan a la UCO. Cuando no sale el tren y no llegan desde Madrid y Sevilla a tiempo porque hay el enésimo problema técnico, te hablan de sabotaje. Aznar. Cuando hay alguien que se inventa una información sobre la UCO, ellos la difunden para intentar trasladar que lo que vas a leer en los informes de la UCO las próximas semanas está simplemente intoxicado porque forma parte de una guerra sucia. A partir de aquí nos encontramos una cuestión que me parece muy relevante y ya termino. Cualquier cosa que se pueda probar con pruebas, con racionalidad, con el mero análisis de los acontecimientos, el mero análisis, no hace falta información privilegiada, simplemente analizar, ellos la neutralizan con un ecosistema mediático que es nocivo, que se empeña en disfrazar la verdad y que se empeñaría y conseguiría atenuar los efectos de un Watergate y dejarlo en nada porque son extremadamente potentes sus altavoces. Sobre esto que dice Rubén, tenemos un ejemplo, el de Antonio Maestre, que lo has nombrado, diciendo que cómo va a dimitir el fiscal, que no lo haga por el bien de la democracia. Sí, el tertuliano de La Sexta, Antonio Maestre, lo tiene claro, que bajo ningún concepto debe dimitir el fiscal general del Estado. Así se lo decía a Ferreras cuando el presentador le preguntaba si Álvaro García Ortiz debía dimitir o no. ¿Dimite o no dimite? Bueno, yo viendo el delirio de auto que ha hecho el juez instructor del Tribunal Supremo, yo diría que en ningún caso tiene que dimitir y que no dimita por el bien de la democracia española. Bueno, yo viendo el delito de auto, sí, es que no lo ha leído. El delirio del auto, ¿pero qué va a leer el Antonio Maestre? Si es que sabe leer. Pero es que el delirio del auto es un auto del Supremo, o sea, no es que dices, o sea, estamos hablando técnicamente de los jueces más y mejor preparados de este país. A mí me parece bastante grave. Luego, bueno, lo que decía Lupe, efectivamente, con eso es un argumento que claro, que te quedas callado, ¿no? Porque es verdad, oye, esto es una instrucción, o sea, lo que pasa es que aquí hay indicios fehacientes como para llegar a una investigación hasta el fondo de la cuestión. Luego, claro, estamos obviando el tema de que no era, o sea, es el tema de filtrar datos personales de un ciudadano normal y corriente, sí, vale, fenomenal, pero es también la pareja sentimental de una adversaria política. O sea, yo creo que eso a veces no estamos centrando del todo la cuestión. O sea, entonces esto, en mi opinión, asume una gravedad mayor. De hecho, Luca, permite que añade algo que no está en la cronología, que el fiscal general solicitó a Pilar Rodríguez que le mandara la información, o sea, el expediente de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
No dijo mándame el expediente de fulanito, sino mándame el expediente de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que luego te ves editoriales en El País hablando del uso torticero de la justicia para hacer daño de forma vicaria a un rival político. Digo, ¿cómo tenéis las narices que tenéis? Ya. Las tienes. Pero yo luego con el tema de las pruebas, que es evidente que es un discurso eso de opinión sincronizada, ¿no? O sea, como le gusta mucho a Rubén analizar, o sea, es evidente porque se repite de una forma tan obvia que es el argumento. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué centran el tiro en el tema de que no hay pruebas? Que bueno, de entrada parece bastante obvio, pero yo creo que en realidad lo que nos está adelantando este tipo de tesis son dos cosas. Y creo, no sé si Lupe estás de acuerdo conmigo. La primera es que, en mi opinión, esta investigación judicial, este juicio, va a terminar en tiempos razonablemente cortos. O sea, pasado el verano, yo creo que vamos a tener ahí posiblemente una sentencia condenatoria de tal. ¿Tú crees que esto va a durar más tiempo? Claro, no, a ver, ahora esto supone la transformación en procedimiento abreviado, es decir, el procesamiento contra este auto cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación o directo de apelación que va a resolver una sala del Supremo, luego se abre el juicio. En el juicio se van a practicar las pruebas que las partes propongan, porque después de resolverse ese auto se presentan los escritos de acusación, luego los escritos de defensa, luego se celebra el juicio, se practican las pruebas que se propongan y que se consideren pertinentes y luego llegará la sentencia. Va a ser un juicio razonablemente corto, pero no va a ser la sentencia para después del verano, ni mucho menos. Pero, ¿cuándo crees que pueda llegar? Pues puede que estemos hablando de 6 meses vista. Bueno, pero o sea, te estoy hablando de octubre, después del verano. Vamos a echarle navidades, pero después del verano no. Vale, pero para los tiempos de la justicia es un procedimiento bastante los tiempos de la justicia, cuando se trata de casos políticos, funcionan razonablemente bien. Bueno, entonces, pongámonos que hay una sentencia condenatoria, o sea, yo creo que eso es sin prueba, ya revela de que hay nervios y que hay preocupación de que la sentencia sea condenatoria. La defensa a lo catenaccio que ha hecho el gobierno sobre García Ortiz a mí me deja entender de que el gobierno, bueno, evidentemente le respalda al 100%, pero que también asume, o sea, es una defensa ya de alguien que huele a condena. Eso es mi sensación y digamos como también se comenta en ámbito político. Pero claro, si la condena, como dicen, va a ser en tiempos relativamente reducidos, o sea, octubre, noviembre, diciembre, antes de Navidad, claro, ¿por qué el sin pruebas? ¿Por qué intentar ya ensuciar el tema del procedimiento? Porque van a aprovechar, porque van a aprovechar el procesamiento para ahondar en la campaña de desprestigio del Poder Judicial y en la retórica del lawfare y en justificar las medidas que van a tomar precisamente para asaltar el Poder Judicial e ideologizar el acceso a la justicia. O sea, esto en tiempo real. O sea, esto es hasta la sentencia sirve de argumento relato tal para avanzar en la reforma de Bolaños de la justicia y seguir manteniendo la tesis de que todo es lawfare, persecución judicial. Pero una vez que llegue la sentencia, una vez que llegue una condena a este señor, entonces, claro, lo lógico es decir, hombre, o sea, has aguantado todo lo que has podido, pero un fiscal general imputado, condenado por el Supremo, ¿en qué país normal y corriente pueda mantener el cargo? Es el fiscal general, o sea, en teoría, digamos, la máxima expresión de quien debería perseguir a los criminales, condenado por la justicia. O sea, entonces yo creo que ahí la jugada va a ser pasar toda la pelota al Constitucional. Seguro. E intentar, por eso digo que habla mucho de sin pruebas, porque ellos están intentando señalar las dos cosas, lo que tú dices, o sea, por un lado jueces partidistas, tal y cual de la derecha, pero por otro lado decir, el procedimiento está manchado. Y por lo tanto, cuando vamos al Constitucional, vamos a apelar inmediatamente al Constitucional una cuestión de presunto sobre los temas de los derechos del investigado, tal y cual, para que el Constitucional, acto seguido, suspenda de forma temporal la condena del Supremo. Y ahí, pues, a ver qué pasa. Jugando. Es muy absurdo porque es que ahora mismo en esta fase del procedimiento es que no puede haber pruebas. Es que no puede haber pruebas. O sea, ahora mismo el objetivo inmediato, la finalidad inmediata de esa retórica es seguir profundizando en la desconfianza ciudadana, sobre todo del votante de izquierda, hacia el Poder Judicial. Con esa desconfianza justificar
la adopción de una serie de medidas legislativas que lo que van a profundizar es en el socavamiento del Poder Judicial, pues sobre todo, fíjate, sobre todo atribuyendo la instrucción a la Fiscalía. Van a tener las santas narices de justificar que van a atribuir la instrucción de los delitos a una Fiscalía cuyo, digamos que, superior jerárquico, cuyo máximo representante va a estar enjuiciado por un delito muy grave que precisamente que tiene un componente político además. Y que además van a desacoplar su nombramiento y su cese del gobierno para que si en cualquier caso el gobierno cesase antes de que acabara la propia instrucción del fiscal general o la de alguno de los asuntos que atañen al PSOE o al presidente del gobierno, él siguiera al frente como responsable máximo de esas instrucciones. O sea, fijaros para qué están utilizando esta retórica. Todo esto, lo que ha dicho Rubén es muy importante porque tenemos a un ecosistema periodístico antidemocrático. No, pero en general, Guadalupe, porque a ver, antes que todo. Antiverdad. Pongámonos en el escenario probable, como comentáis, de que hay una sentencia condenatoria. Es que en realidad podemos encontrar ante una mala noticia derivada de esa, y es ellos lo van a utilizar para justificar sus medidas. Esta mañana leía al ministro Óscar López, reitero, un ministro, ningún ministro de un país europeo se atrevería a acusar de prevaricar a un juez en público de esa forma tan completamente desvergonzada. Hablaba precisamente, bueno, como la manifestación de ayer del Partido Popular no funcionó, llega un juez a hacer la oposición. Justo. Es decir, un juez no atribuyen que el juez ha hecho su trabajo, no lo reconocen, no dicen, no comentamos simplemente las típicas cuestiones que se decían antes por aquí, hace unos años, no comentamos las decisiones judiciales, en cualquier caso las respetamos. Eso, de verdad, hasta hace 10 años lo veíamos, incluso menos, lo veíamos, lo tolerábamos, es un poder paralelo, lo aceptamos, lo acatamos, creemos en las leyes, creemos en los jueces, creemos en la separación de poderes, eso ya está desapareciendo por aquí. Entonces, a partir de aquí nos encontramos con un discurso que es el del desgaste institucional. Esto es la erosión diaria. Cada mensaje de Antonio Maestre, cada mensaje de Óscar Puente, cada mensaje de Pedro Ballín, en realidad que no están argumentados, no son racionales, no se basan en el intercambio de argumentos, se basan en propaganda. Todo eso poco a poco erosiona los diferentes poderes. Cada mensaje, cada patraña que publica, me llama la atención porque ellos lo utilizan al contrario para hablar de la desinformación, cuando realmente ellos son los que están incidiendo en esa estrategia. La semana pasada, parece que ha llovido y ha pasado un mundo porque pasan muchas cosas, estábamos hablando aquí de la noticia falsa que filtraron sobre la UCO, que al final se demostró que era falsa, pero ya es igual. Es igual, porque hay una parte de la población que ya es consciente de que hay una UCO patriótica que está directamente atentando contra los intereses del gobierno por el mero hecho de que no quiere un gobierno de izquierda, no quiere un gobierno progresista. Ese discurso que era el que mantenía Pablo Iglesias cuando declaró la alerta antifascista año 2017, empezó a hablar de la cloaca y de cómo los poderes estaban terminando con Podemos, por cierto, con cosas que se investigaron, tú mismo las investigaste, Luca, que estaban perfectamente fundamentadas, como el caso Neurona, pero da igual, ellos lo desacreditan, lo desprestigian, todo forma parte de una conspiración. Y al final, en realidad, si dibujamos un escenario, imaginemos que hay un cambio de gobierno, año 2027. Por un lado tenemos esta guerra que al final lo que quita es legitimidad a ese gobierno de la derecha que ha llegado al poder o llegaría al poder de forma ilegítima o a través de una guerra sucia, utilizando todos sus poderes casi como haciendo una operación Gladio aquí. Bueno, de andar por casa, mejor dicho. Y luego en paralelo tendríamos, digamos, un Estado desgastado y en el que hay un conflicto evidente territorial en el que solamente a través de concesiones, es que esto parece una tontería, pero en realidad yo creo que es lo que sienta también la otra base de ese Estado con sistema peronista, que en realidad es yo gobierno cuando estoy en las instituciones, cuando las manejo, pero también cuando estoy en la oposición. Hay un sistema territorial, un desequilibrio territorial acentuado por este gobierno que lo que hace es que en el momento en el que esa gente, en esos partidos, dejan de obtener todas las prebendas que reclaman un gobierno, último episodio, los pinganillos, se lanzan a la calle y las incendian como en el año 2017. Eso lo que hace al final es crear un país absolutamente ingobernable para quien no tolere con las normas con quien ha puesto precisamente esas normas, que en realidad tiene un nombre de 4 siglas, que es el PSOE con sus socios.
todo esto del fiscal general del Estado, toda esa campaña que hay, toda la campaña contra la UCO, toda la polémica estúpida de los pinganillos y todo lo que dificulte a la oposición gobernar, poco a poco lo que va es minando la democracia para crear una especie de tiranía, gobierne quien gobierne, pero una tiranía manejada por aquellos que manejan el discurso desde la izquierda. Bueno, porque España es un país que cuando en la fase constituyente, o sea, otros países han tenido procesos constituyentes diferentes, pero España ha tenido un proceso constituyentes muy partitocráticos, o sea, digamos, ha intentado ocupar o sustituir la fuerza de determinadas instituciones con la fuerza de los partidos políticos. Y el gran problema es que uno de los pilares, o sea, desde el punto de vista de los protagonistas de la transición y construcción democrática, o sea, el PSOE, porque lo ha sido, es inevitable, es el que está ahora traicionando este espíritu democrático. O sea, por eso estamos en una situación tan complicada, que yo entiendo que también nosotros siempre estamos también criticando, en fin, pidiendo más contundencia a la oposición y tal, pero también es objetivamente complicado navegar en estas aguas. Es que porque, hay un proceso de desgaste o sea, evidente. hay un desgaste evidente. Luego, fíjate, la reforma de Bolaños lo que pretende es perpetuar en el cargo a García Ortiz, o sea, un fiscal general manchado, pero la idea es, oye, que este aguante también, si yo pierdo el poder, la lógica del PSOE, que se me aguante 1 o 2 años, porque así tengo al fiscal general, que además a los fiscales van a ser los que van a instruir todos los tipos de investigaciones, lo tengo controlado. O sea, es realmente una situación muy, muy difícil de revertir, sobre todo. Yo creo que una de las principales reflexiones que debería hacer el Partido Popular, entiendo porque es el líder de la oposición, es, a ver, chicos, ¿cómo revertimos todo eso? ¿Cómo recuperamos un bienestar democrático a nivel institucional? Porque esto es muy complicado. Luego que haya, digamos, periodistas o pseudo periodistas, eso sí, digamos, al sueldo del poder, en fin, esto también es algo bastante normal, o sea, no es que sea tan anómalo. Otra cosa que tengan, digamos, esta capacidad de fuerza mediática, este es otro discurso, pero es bastante fácil para el poder político meter ahí un cheque y a ver quién viene aquí y me lo compro. O sea, esto no es del todo difícil, falta rigor, falta honestidad. Lo que pasa es que a mí me preocupa más, no que haya 3 voceros en un programa de la mañana de televisión, a mí me preocupa más que haya el presidente del Constitucional, el fiscal general del Estado, que ya son 2 personas absolutamente sin escrúpulos, pero sin escrúpulos desde el punto de vista de su función democrática. O sea, pero estos señores cuando por la mañana se ven en el espejo, ¿qué ven? O sea, pero esas personas deberían tener un sentido profundo democrático, institucional. O sea, ¿sabes qué pasa? ¿sabes? O sea, cuando se dice, no, la camiseta, no los colores, no sé. Hombre, que tu camiseta, tus colores son la democracia, la defensa de la democracia. Pero ¿sabes qué pasa, Luca? Que yo creo que ese proceso, y perdonad si soy pesimista, pero ese proceso es muy difícil o imposible de revertir, porque hay partes del propio Estado donde el Estado ha quedado absolutamente debilitado en los últimos años. Y me refiero a determinadas comunidades autónomas y determinadas instituciones. Yo no sé si cualquier fuerza alternativa a eso tendría el suficiente poder como, por ejemplo, para unar en un proyecto distinto al que propone el PSOE, que es de concesiones, poco a poco, ir avanzando, porque ellos van avanzando hacia su objetivo de la independencia o hacia su objetivo el que sea dentro del Estado. ¿Cómo se propone? ¿Cómo se plantea eso? ¿Cómo llega una alternativa y dice, vamos a ver, vamos a volver a remar en la misma dirección? No vamos a seguir dando competencias, no vamos a seguir dando privilegios. Hemos mutualizado más de 80.000 millones de deuda hace unos meses, que ya se le olvida a la gente, pero que eso sale muy caro y eso tiene un impacto directo, los impuestos de la gente y los servicios públicos que recibe. ¿Cómo se plantea a esos partidos, que en realidad sacan tajada de todo eso? Mira, no, vamos a hacer un proyecto centralizador. Es que es imposible, es que no va a pasar. Yo voy a hacer una reflexión muy rápida que va a parecer más salida de Jano que mía, pero la voy a hacer. Miedo me das incluso a mí. Me la imagino. Es que Mira, la copia puede ser peor que el original, cuidado. Porque... Yo en modo Jano tengo mucho peligro. Mucho más peligro. Mira, en España, lamentablemente, el pluralismo político es una ficción. Nunca ha existido. Realmente, en el momento en el que parecía que había un gobierno, un proyecto político, me refiero al de Aznar, con todas sus luces y sus sombras, que podía mover a España de ese tablero del socialismo en el que estábamos incursos, en el momento en el que parecía que España podía salir de ahí, donde podía haber una alternativa real como existe en otros países, es decir, un proyecto que no fuera más o menos socialista, sino que se abriera más al liberalismo económico, en ese momento sucedieron los atentados del 11M.
y España volvió al hoyo del que parecía que iba a salir. Luego comentaba Rubén que él era pesimista y hablaba de que a nivel... también Luca comentaba que cómo podía ser que Álvaro García Ortiz o el presidente del Constitucional se levantaran por la mañana, pues eso, digeriendo como si nada que ellos sirven a un partido político o a una determinada persona y no a los... Es que mirar, las democracias se degradan cuando las instituciones y la administración, en lugar de fiscalizar al poder y servir al ciudadano, fiscalizan al ciudadano y sirven al poder. Ese es el punto de cocción en el que está España. Yo hablaba en mi último artículo de fontaneros constitucionales para comentar la ponencia, el borrador de ponencia de la sentencia de la ley de amnistía. Pues tenemos que ser conscientes que las cloacas existen, pero que la fontanería no se queda en la inmundicia de abajo. La fontanería escala y hay fontaneros con toga, hay fontaneros dirigiendo grandes medios de comunicación también, que ejercen de fiscales, hay fontaneros que ejercen de magistrados del Tribunal Constitucional, hay fontaneros en los medios de comunicación, incluso hay fontaneros en la judicatura. Prueba de ello es la condena por prevaricación a Baltasar Garzón, el gran fontanero de la judicatura. Pero cuando necesitas tú un fontanero en tu casa, tienes fontaneros en todos los de España. En todas partes. Vamos a ir con otro tema porque, claro, es que hoy tenemos la parte del fiscal general, pero también el caso de Gallardo, que además también es muy sintomático lo que estamos viendo. Es decir, esto tú hace unos años dices, ¿cómo va a haber un tío que dijo, yo qué va, yo no me voy a aforar? Y se afora y ahora dice que no, que cómo va a ser el fraude de ley, cómo va a existir tal concepto. Vamos a repasarlo, Juanín, sí, porque es una cosa dramática. La juez Beatriz Viedma considera que el aforamiento repentino del líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, el día antes de que ella dictara el auto de apertura de juicio oral, supone un fraude de ley. Pues bien, Gallardo dice que está muy enfadado, que siente que han pisoteado sus derechos. Esto es lo que ha dicho esta mañana. Es que estoy sorprendido, estoy enfadado y sobre todo me siento pisoteado en mis derechos también como persona, no ya como parlamentario, sino como persona, porque insisto, la ley nunca puede ser fraude de ley. Inmiscuirse en las decisiones de un partido político me parecen graves. Juzgar y prejuzgar sin ningún elemento de base jurídico me parece una extralimitación. La ley nunca puede ser fraude de ley. ¿Sabes a qué me recuerda todo esto? ¿Os acordáis cuando el gobierno de Zapatero, ya yéndose, indultó a Alfredo Sáenz de Santander? No y a los 2 días estaban del lado, o cuando perdieron el gobierno, estaban avivando el movimiento del 15M porque que iba precisamente contra los privilegios del poder, de los banqueros, de los medios de comunicación. Es exactamente eso, es decir, hago una cosa y en realidad me hago la víctima para que se camufle realmente mis verdaderas intenciones. Pero esto es drogadura, ¿eh? O sea, esto, claro, es que lo estamos escuchando y viviendo. Alipori, vergüenza ajena. Es fuerte, ¿eh? Claro, la ley nunca puede ser fraude de ley. Dice, bueno, pues la ley, ¿cómo? La ley en el Código Civil, concretamente en el artículo 6 del Código Civil, regula el fraude de ley. El fraude de ley consiste en ampararse en una ley, en una norma, para precisamente conseguir un resultado prohibido por esa norma. La instructora, la juez Viedma, aprecia un fraude de ley en la medida en que lo que pretende Gallardo con el aforamiento es evitar el juez predeterminado por la ley, que es la Audiencia Provincial de Badajoz, y conseguir un aforamiento para que lo juzgue el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. A mí me parece que existe un fraude de ley claro, porque con el aforamiento lo que se persigue precisamente es un resultado prohibido por la norma, que es evitar que te juzgue el juez al que le corresponde la competencia, pero aparte, siempre yo digo, aparte de la parte legal está la parte moral, la parte ética. Esto es una indecencia y una asquerosidad.
Se pongan como se pongan. Es una indecencia y una asquerosidad. Y bueno, yo tengo mis dudas sobre lo que va a hacer el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Fíjate, no estoy nada optimista hoy. ¿Por qué? Porque tanta insistencia. Mira, yo siempre digo que cuanto más subes en el escalafón judicial, más interferencias del poder político hay. Para mí el órgano judicial más cuestionable siempre ha sido la Audiencia Nacional. Y después los tribunales superiores de justicia, porque interviene muchísimo el poder autonómico en quienes acceden a determinados puestos. Ahí a veces accede gente muy válida y que hace valer su independencia y otras veces no. Y a mí esta insistencia tan burda, tan verdad, sí, tan, prestarte tan grosera, a eso, montar el número. Tan grosera de Gallardo en aforarse, ¿qué le tienen que haber dicho? ¿Cómo tiene que estar de seguro para salir y hacer estas declaraciones tan soeces, tan groseras? Sí, el propio Partido Socialista también diciendo, oye, ahora tú, la que dimite, porque claro, dimite la diputada, luego se van cuatro que dicen también, y luego al delegado del gobierno que le dicen, esta ahora va a ser tu mano derecha, el otro dice, ¿qué coño dices? Si yo estoy contento con el mío, la han dejado colgada, pero es verdad. Que dices, todo este número, porque todo una cosa show. Es que él diga, lo hago yo y ya está. Y pues, vale, pero aquí no dimite nadie, pero que el partido también te apoya, algo tiene Yéndose que saber. a la misma notaría, levantar acta, todo tan grosero, todo tan vergonzante que dices, ¿qué tiene que tener qué sabe este señor para decir, me conviene, o sea, me compensa hacer esto? Bueno, lo que estabas comentando, o sea, uno de los elementos, ¿no?, que dejan la sospecha de si es fraude de ley, efectivamente, es que van los cuatro a la misma notaría, al mismo día, o sea, evidentemente es una operación, ¿no? O sea, es que claro, el aforamiento tiene una finalidad y ahí está también el fraude de ley o el fraude de moralidad, o sea, punto número uno en este país, esto del aforamiento, ahora yo creo que hay que abordarlo porque es un escándalo, los miles de personas que están aforadas y esto sí que es una excepción, en mi opinión, respecto a la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Pero claro, el fraude de ley está precisamente en decir, oye, tú no es que puedes aprovecharte el aforamiento para, claro, además con una operación extraña, todos los cuatro miembros del partido a la misma hora, el mismo notaría. O sea, no, esto es casualidad, ¿sabes? O sea, estaba al lado del bar donde tomáis el café con leche, pero por favor. O sea, entonces, claro, el fraude de ley está efectivamente en intentar sortear un juzgado, digamos, que te va a investigar para ir a otro. Ahora, claro, antes hemos dicho que a nosotros nos gusta pensar que la justicia es independiente y que hay que defender la imagen de la justicia independiente. Pero es cierto que, claro, eso nos deja un poco algunas sospechas sobre que quizás el Tribunal Superior de Extremadura, pues quizás hay algún compinche ahí metido para poder, hay una magistrada nombrada precisamente por el gobierno socialista de Extremadura, una de ellas, pero porque como en todos los TSJs, por cierto. Hay otro frente que... Es que no puede ser que juzgue a miembro de un... a un político lo juzga el que la nombra el político. Que tenga la competencia funcional para juzgar a unos políticos que son quienes lo nombran. Claro. O sea, tenemos que repensar un poquito el sistema. Pero habéis dicho todos una cosa que, joder, a mí me levanta, me despierta una reflexión que para mí es la más relevante de todas. Es decir, aquí hay gente que desde su cargo se convierte en colaborador necesario. Y eso es uno de los grandes problemas. Es decir, a ti te nombra juez un partido, a ti te nombra presidente de la Diputación un partido, los ciudadanos a través de unas elecciones porque el partido te ha puesto en una lista y tú estás señalado. Tú eres la esposa del presidente del gobierno, tú eres el hermano del presidente del gobierno, tú eres el presidente de Televisión Española o de Correos. De verdad, no puedes ejercer ni de colaborador necesario ni saltarte determinados parámetros éticos que deberían regir simplemente la actividad humana. Es decir, tú no puedes convertirte en cómplice de todas las tropelías que suceden a tu alrededor. Todo lo contrario. Si tú ves que suceden, las tienes que denunciar. Hay buzones. En las instituciones hay buzones anónimos de denuncias. Yo recordaba un caso en la CNMC en el que fue un propio trabajador de la CNMC el que denunció un procedimiento y se había un procedimiento a partir de ahí. Es decir, la administración al final está llena de gente, escribí un artículo hace no mucho, que se lava las manos o que actúa en función de que le pones. Es decir, o directamente, vamos a ver, tú eres un periodista. Ya sé que son el ejemplo más mínimo, pero bueno, creo que quizás es de los que mejores puede entender la gente. Y te llamas Javier Ruiz. Te ha contratado una persona a la que ha elegido el gobierno y sus socios parlamentarios. Los socios parlamentarios le han apoyado para elegir a ese presidente de RTV porque repartía cargos a 100.000 euros, más de 100.000 euros al año en el Consejo de Administración. A partir de ahí, el presidente que va con un encargo del gobierno, ahí está, hay una persona directamente que está ejecutando con dinero de los demás
de forma parcial, hay consejeros puestos por los otros partidos que están ejecutando en función de los intereses de su propio partido y no del interés general, y a partir de ahí tú eres un periodista, un contratista, cualquier empresa que contrata para el Estado que actúa de parte en contra de los intereses de los ciudadanos por el mero hecho de que te lo pide un partido. Eres el presidente del Tribunal Constitucional, eres un vocal del Tribunal Constitucional, eres un vocal del Tribunal Superior de Justicia. De verdad, no hay cierta carga ética, no hay lo que decía Luca antes, no hay cierta moral que por la noche, cuando esta gente está en la cama, está diciendo, soy un mierda. Soy un mierda, porque son lo que son realmente. Estás jugando con el dinero de los demás, con los intereses de tu país, porque te quieres aferrar a un puesto, porque te han puesto en ese puesto para hacer algo. Eres un colaborador necesario, eres un futuro carcelero. Pues ¿qué pasa? Yo creo que la reflexión que tenemos que hacer es, en parte es qué ha pasado para que haya esta falta de honestidad de oficio sobre un trabajo tan relevante como estos que Rubén acaba de comentar. Pero creo que otra reflexión, porque yo creo que todo eso merece, francamente, un análisis psicológico, psicopatológico a nivel de sociedad, francamente. Como en Cataluña fue imposible analizar lo que estaba pasando con el proceso sin intentando entrar en la cabeza, digamos, sociológica de las masas, que es algo siempre muy difícil, porque además la sociología, digamos, está un poco denostada, pero oye, eso sí es muy interesante. O sea, ¿cómo ocurrió el nazismo? ¿Sabes? ¿Por qué pudieron llegar a tanto? O sea, estamos, yo creo, en ese tipo de situación. O sea, aquí hay que hacer un análisis, o por lo menos intentar mirar a nivel sociológico global. Y es decir, más allá de la falta de vergüenza, o del el efecto espejo en negro, o sea, que tú no ves, eso se despierta para mañana, le da igual que es el presidente del Tribunal Constitucional, nada más y nada menos no tiene, ¿sabes? Aquí una vocecita que dice, oye, que tú eres el presidente del Constitucional, pórtate bien. No, el síndrome del impostor. Se ponen, ¿sabes? Ahí y van a atracar el banco. No, bueno, porque yo creo que eso realmente hay que intentar entrar en la cabeza de estas personas, pero también en la falta, para mí es interesante, en la falta del miedo. O sea, del miedo al futuro. Es decir, mucha gente... Al contrario. Claro, lo hacen porque esperan recompensa. La ínsula. Bueno, vamos a ver. Ellos tienen recompensa en ese momento. Los colaboradores necesarios, desde el último pringado de la tertulia del 24 horas hasta el presidente del Tribunal Constitucional, tienen un beneficio actual de este momento, que sea de dinero, que sea de visibilidad, de profesión, lo que sea. Entonces, bueno, tiene cierta lógica. Ok, están ahí. Pero claro, la pregunta que yo me hago, que muchas veces es que, sobre todo los que tienen una trayectoria profesional bastante seria, que claro, que dicen, bueno, Sánchez no va a durar en eternidad en este país. ¿Qué va a pasar de mi carrera profesional dentro de 3, 4, 5 años? En cambio, esta pregunta no tiene una respuesta como sería lógico decir, mira, cuidado porque tu jefe Sánchez le está quemando todo lo que toca, por lo tanto tú hoy, digamos, te lo estás pasando bien, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Que es una lógica que yo creo que es casi normal. ¿Qué es lo que pasa? Pero ¿qué pasa? Es que quizás la sensación es que al fin y al cabo la que tienen estas personas, que va, repito, desde el último de los tertulianos hasta el presidente, no que sé, es que piensan, si hay cambio de gobierno, a mí no me va a pasar nada. A mí no, o sea, la impunidad, la sensación de impunidad. A eso iba a ir yo. Es que históricamente... ¿Cómo atacas esto? ¿Cómo desmientes esto? Porque tampoco siendo el Partido Popular, tampoco puedes decir, oye, cuando lleguemos al gobierno vamos a pasar el cepillo y me los vamos a cargar a todos. Pero un poco tienes que transmitir la idea de decir, chico, cuidado, que cuando yo voy a llegar, y voy a llegar, vamos a una rendición de cuentas, porque esto que has hecho ha sido muy grave. Es que históricamente, Luca, la realidad es que en nuestro país cuanto más grande es el escándalo y a más gente involucras a nivel institucional y a nivel gubernativo, menos consecuencias asumes. Esta es la realidad. Es decir, si el delito lo cometes tú solo, pringas. Si el delito lo cometes con una multitud de personas que forman parte de un entramado administrativo, institucional, gubernamental, pues empiezan a diluirse las responsabilidades y sobre todo, llegado el momento, se atenúa la asunción de competencias. Históricamente lo que hemos visto es que en este país instituciones, figuras jurídicas como el indulto, pues se han utilizado precisamente para evitar la rendición de cuentas en algunos casos. A mí me parece, ya que estamos hablando de la corrupción socialista, me parece, por ejemplo, muy llamativo el hecho de que el gobierno de José María Aznar indultase a Koldo. ¿Por qué indultaron a Koldo? Por una agresión a un vigilante en la puerta de una discoteca. ¿Por qué entraron en ese indulto? Hay un montón de personas que cometen delitos menos graves, leves,
estando bajo el efecto de sustancias, drogas, que cuando llega la condena firme están totalmente rehabilitados y no tiene sentido que ingresen en prisión porque la finalidad de la prisión es la reinserción social, y te encuentras con que a pesar de pedir perdón, a pesar de estar reinsertado, les deniegan el indulto. Y te encuentras luego con indultos pues como el de Koldo, te encuentras con sentencias como la doctrina Botín, que cuando una doctrina, una jurisprudencia tiene nombre y apellidos de una persona, concretamente de un banquero, sospecha. Como con las La enfermedades. doctrina Infanta. Entonces te encuentras con ese tipo de cosas y claro, ellos obran así porque saben que lo que van a recibir son recompensas, pero seguramente no van a afrontar ninguna consecuencia, ni por supuesto no legal, pero es que tampoco institucional. Es que estos luego pues los llevarán pues a sus televisiones. Pero si es que es Baltasar Garzón, que está condenado por prevaricación, y en los medios de la izquierda va dando lecciones de derecho y de moral y de lawfare. Es que habla de lawfare este señor. Entonces, ¿cuál es el recorrido? ¿Por qué actúan de esta manera? Pues porque se saben impunes. Entonces, cuando yo digo que hay que darle una vuelta al sistema, ya no es solo hacer reformas legales, es que al final, por mucho que tú intentes blindar la ley para protegerla de un tipo, es que se trata de una cuestión de tenemos que dar una vuelta a qué tipo de personas llegan al poder, a qué tipo de sujetos morales estamos votando para que alcancen el poder, que están demostrando un día sí y otro también que están dispuestos a todos, con sus discursos y con sus actos. Esto es culpa del votante español. Hemos llegado hasta aquí por culpa del votante español, ¿eh? Bueno, a mí me gustaría hablar de un concepto que es la deterrencia. O sea, ¿qué es la deterrencia, Leo? Persuasión para que la población tenga conocimiento anticipado de una posible amenaza y que se imbuya de cauteloso miedo. O sea, el efecto deterrencia, que es un concepto que es una palabra un poco palabra, pero yo creo que es importante porque es de lo que estoy hablando. O sea, que es lo opuesto, el significado opuesto es la impunidad, la sensación de impunidad. Para mí eso es fundamental para todos estos colaboradores, porque es verdad lo que dices, López, es verdad que tal y como está organizado, unos cuantos, se saldrán con la suya, gobierne quien gobierne, pero es el ejército de los anónimos que hace que se perpetúe Pedro Sánchez y determinados esquemas que luego corrompen las instituciones a altísimos niveles. O sea, es que esa sensación, por eso hablo de psicología de las masas, de que al fin y al cabo, aunque haya cambio de gobierno, nadie va a pagar por lo que ha hecho ayer, antes de ayer, por los bulos que haya publicado o por las barbaridades que haya hecho una determinada administración. O sea, eso para mí es fundamental. Y la pregunta que me hago es, ¿qué función tiene, qué peso tiene que el líder de la oposición, o sea, que el candidato in pectorem a sustituir al actual presidente del gobierno se perciba como una figura de paz? Como alguien que cuando llegue, bueno, intentará arreglar todo. O sea, yo entiendo este esfuerzo, y lo puedo comprender, pero tú tienes también que interpretar el papel como una amenaza, digo yo. O sea, la pregunta que me hago es la siguiente. Feijóo es un perfil y Ayuso es otro perfil, ¿no? Son un poco los dos. Tal. O sea, de verdad pensamos que si en lugar que ser al jefe mando de la oposición, Feijóo, con sus logros, con sus cosas buenas, pero esté Ayuso, digamos, que es otro perfil humano, con un carácter diferente, alguien que yo creo transmitiría algo más de miedo, efecto deterrencia. Quizás algunos se lo pensarían dos veces antes de hacer determinadas barbaridades, porque dice, uy, si esta llega, esta lo va a dejar títere con cabeza. Esto lo ves como el gobierno lo que se ha ocupado es no de Alberto Núñez Feijóo, sino de Isabel Díaz Ayuso. Claro. O sea, su principal obsesión, ahora es el novio, pero acuérdate, en pandemia. Yo hablo de Ayuso, yo hablo de Ayuso el padre, no en la los madre. términos de que tiene que ser él o ella, a mí me da igual. Pero yo digo, oye, que la la sensación de que como gobiernen estos... interpretar la idea de decir, oye, que aquí cuando vamos a gobernar alguien va a tener que pagar por eso, ¿o qué? ¿Pasamos páginas? Vosotros decís una cosa que me parece especialmente relevante, y es la de los ciudadanos. Yo no voy a confiar en la alternativa hasta que se presentan las elecciones diciendo, ¿veis este 10% de acciones de Telefónica? Al día siguiente de entrar al gobierno las saco al mercado. ¿Veis este tipo de participaciones que tengo en el sector público? Al día siguiente de entrar al gobierno las saco al mercado. El Estado se tiene que reducir en todos los lugares donde el Partido Socialista ha avanzado, porque yo no quiero ocupar esas posiciones. El problema es que al final todo esto tiene cierta elasticidad. Cuando el siguiente fiscal general del Estado
entre en su puesto, sea con el gobierno que sea, si ese gobierno no está convencido de limar esas asperezas o, como en este caso, de corregir o ese absoluto destrozo, al final vas a ver que tiene una distancia que antes era así de pequeña y ahora así de grande para una especie de arbitrariedad. Hay una especie de componente de arbitrariedad, una especie de entropía. Y si eso no lo corrige el que viene, evidentemente el PP cuando llegue al poder o quien sea, lo que va a hacer es nombrar al presidente de Telefónica y va a iniciar una batalla para eso. Simplemente quiero recordar, por darle la última dimensión, que es la empresarial. En este país, desde el año 2021, desde el año 2020, existe algo que se llama escudo antiopas. Cualquier empresa extranjera que quiera acceder a una empresa española considerada estratégica, y la estratégica es esta prisa, ante otros, es decir, no pensemos aquí en tiene que obtener el visto bueno de Moncloa. A mí el día que el PP se presenta a las elecciones o que Vox se presenta a las elecciones y me diga esto el día siguiente lo revierto, me voy a empezar a fiar de que puede haber un cambio. Si no, simplemente lo único que están haciendo es... Hacen falta 100 medidas de día uno. O sea, lo vamos a revertir todo. Es que España... O sea, transmitir la idea de que, mira, esto va a saltar todo por los... Que además España necesita eso. Bueno, o sea, volver a lo que era antes. No, es que además no te queda otra, ¿eh? O sea, España no es, bueno, va, ahora entro yo y ya está. No, o sea, pero lo que ha hecho Sánchez... España corre peligro de estar en un colapso permanente. Efectivamente. En lugar de lo que pide Rubén, vamos a tener centralidad, que a mí me hace mucha gracia, porque vosotros sabéis que el puñetero eslogan de mafia o democracia, con todos los respetos a la gente del PP, pero es mío, porque fue el título de un artículo que salió, lo mandé yo la noche antes, salió esa misma mañana, y vi que al poco tiempo de salir el artículo empezaban a utilizarlo gente del PP. Que además no tenía nada que ver con elegir entre Sánchez o Feijóo, sino que hablaba, pues eso, que no era una disyuntiva, sino cómo de la mafia, cómo de la democracia hemos llegado a la mafia, ¿vale? Cuando entonces dice Feijóo, en lo que se suponía que no era un meeting ayer, que era una manifestación, dice que él va a estar en la centralidad. Al mismo tiempo que utiliza un eslogan que es mafia o democracia. ¿Cuál es la centralidad entre mafia y democracia? ¿Me podéis responder esa pregunta? Es que no me cabe un argumentario más inconsistente. ¿Cuál es el centro entre mafia y democracia? Porque si estás en la centralidad... Un poco de mafia y un poco de democracia. O sea, dices eso con el cartel de mafia y democracia detrás. Por favor, decidme cuál es el centro ahí. ¿Qué es la centralidad ahí? Bueno, pero vamos a ver. Un poquito de delito. Por ampliar. Un poco de delito y... Por ampliar, porque lo del viernes me parece una tomadura de pelo. El domingo te vas a manifestar contra una mafia. Y el viernes te reúnes con la mafia. Sí. Y además para una cosa que les ha dado munición. Y Juanma Moreno dándose abrazos con Illa, con todo. Juanma Moreno es posiblemente el ser más repugnante que habita en el Partido Popular, que mira que los hay, ¿eh? Pero lo de Juanma Moreno es para flipar. Va vestido siempre como el novio de la tarta, además. O sea, como, bueno, más allá. Pero es decir, tú no puedes en un momento. Yo es que para mí es Moreno Nocilla, desde que lo bautizó así Federico. Pero en un momento en el que el gobierno está asediado por diferentes casos de corrupción, ¿cómo puedes ir a vender? Primero, ¿cómo te puedes reunir con ellos? Y segundo, ya que vas, ¿por qué das esa sensación de división? Pero ¿quién está al mando de la estrategia en ese partido? Es que parece que no hay un presidente, hay una serie de varones. La centralidad entre pinganillos, entre gente que habla toda el español y no pinganillos, ¿cuál es? Media hora con pinganillo, media hora sin. Bueno, pero yo creo que la centralidad, o sea, no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que la centralidad, creo que Feijóo es un político que persigue el centro electoral, o sea, el cuerpo le pide. Pero eso en España ahora no existe, Luca. Ya lo sé. Es que ha existido alguna vez. No existía. Yo creo que existía. O sea, antes de la nueva política, antes de Podemos y tal. Yo creo que con Suárez no existía. Hombre, pero se ganaban las elecciones. Bueno, pero lo de Suárez fue una época que, o sea, el régimen, la transición fue porque está desde el régimen, tenéis que votar a este. Y sí, votaron pero a este. El baricentro electoral. Hizo políticas socialistas. Sí, pero el baricentro electoral. El baricentro electoral en una España normal, sana de mente, se podía mover. O sea, había los partidarios de la centro-derecha, PP, tal, los partidarios del PSOE, pero había, en teoría, unos votantes de centro, moderados, que fluctuaban o que se abstenían de un lado, iban al otro, tal y cual. O sea, esto existía. Lo que pasa es que es cierto que ahora está polarizado. Y Pedro Sánchez se ha encargado de polarizar desde el minuto 1 que ha llegado a la presidencia del gobierno, que esta es otra. O sea, la gran gravedad de su legado político histórico es esto, o sea, haber dividido el país. Pero bueno, yo creo que Feijóo sigue anhelando
casi con nostalgia, si quieres, la idea de que hay un centro que se pueda mover. En las elecciones del 23J lo dijo claramente. O sea, lo dijo, que él quería que los socialistas le votaran. Y no le salió. Y no le salió. reivindicaba que le había votado a Felipe González. Entonces yo creo que él ahora interpreta que la centralidad es intentar escorar Sánchez y los suyos en un rincón, digamos, de la percepción ciudadana de que no tienen nada que ver con la democracia entendida como centralidad. O sea, el centro, la centralidad, el sentido común es la democracia. Todo lo demás es práctica mafiosa o actitud antidemocrática y tal y cual. Por eso yo creo que está intentando mezclar Pero mira, los Luca, dos elementos. incluso aunque eso fuese la idea, que yo creo que no ha llegado tan lejos como tú. O sea, tú has ya aquí hecho... Yo creo que Luca ha elaborado demasiado. Claro, Luca ha hecho un ejercicio intelectual que ni de coña ha hecho Feijóo. Pero incluso aunque fuese así, te digo, vale, tío. Es que busco racionalidad en algo. Digo, a ver, habrá pensado algo, Es que, ¿no? dices, si esto es así, dices, vale, te lo compro. Entonces, ¿por qué vas el viernes a sentarte con la mafia? Y el domingo a manifestarte Porque contra el la tío al que le acabas de dar la mano cuando porque- tienes a Juanma Moreno porque- dándose abracitos. Porque coño. la centralidad es las instituciones. No le vas a dejar a Sánchez y a su tropa, digamos, las instituciones. Pero Vale, qué pero por si eso no- tiene pero que si una por eso conferencia de vas. presidentes... Es una conferencia Claro, de no es ninguna presidentes. institución. Bueno, es a un ver, mamoneo es un, que ha querido montar Una Sánchez cosa en es Barcelona. Yo No, simplemente no, por no, no. recordar, la primera polémica que tuvo la conferencia de presidentes fue muy significativa. Se la inventa Zapatero, habla de solidaridad y la primera polémica es por el agua. Porque los nacionalistas no querían ser solidarios con el agua. Vamos a ver, aquí hay un concepto muy clave. Falta un cambio radical sobre la concepción de la democracia española. Y radical no es extremista, radical es profundo. ¿Cómo vas a buscar la centralidad con gente que te está poniendo un guardia o un monitor en los institutos, en los colegios del País Vasco para que los niños hablen en euskera? O sea, tú sabes la patada a la cabeza que tiene, o sea, la empanada mental que tiene esa persona. Tú tienes que proponer medidas radicales y empiezan por lo social, por lo institucional y por lo económico. Y esas medidas radicales son tan absolutamente radicales que es aquí separación de poderes, libertad de mercado y respeto a las decisiones judiciales. El legislativo va por un lado, el ejecutivo va por otro, gobernar con menos reales decretos y, sobre todo, una cosa que es fundamental para garantizar la soberanía. Corregir el déficit, eso implica sacrificios, reducción del gasto, porque si no vamos a ser esclavos de a quienes son nuestros acreedores y queremos ser un país libre en el futuro. Y eso va a implicar sacrificios. Y a usted, Sánchez, no se lo está diciendo, pero porque Sánchez está preocupándose de sobrevivir en el gobierno, no de gobernar para España. Y lo siento mucho, señor Feijóo, si no se presenta usted con eso, al final va a terminar primero víctima de sus propios varones, que son una panda, que no la quisiera realmente para salir un viernes a tomar una cerveza, y sobre todo va a ser víctima de unos conceptos que va a transmitir y no se van a entender. Ya se inventaron cuál fue la última campaña en esta última semana de campaña electoral. Quedarse en su casa porque consideraba que tenía las elecciones ganadas y aquello del verano azul. Ujú. ¿Y en qué quedó el verano azul? La centralidad. Es que es terrible. Que no, que Es hace falta que- un cambio radical. Sí, Pero un sí, cambio es- radical no es extremo, es radical, es profundo, ya está. Sí, porque el problema de España es mucho más profundo. En fin, vamos a dar gracias a nuestros socios. Estos sí que tienen uso de razón. Y por eso nos apoyan, claro. Imagínate, tienen que elegir... Estaba ahí, ¿no? Estaba ahí el sentido Claro, común. ahí está el sentido común. Acumulado está. Que solo tenemos dos, Juanín. Bueno. ¿Qué habéis hecho este fin de semana? Que solo dos. ¿Qué ha pasado? No me lo he currado. No, mentira, lo vi. Y aparte, ahora vamos a hablar de tu canal de Telegram. Pero antes vamos a dar las gracias a Víctor de Colmenar Viejo y a Alejandra de Salzburgo. Ciudad maravillosa, Salzburgo. Maravilloso. Muy bonita. Yo creo que lo que ha pasado es el Morante de la Puebla, Carlos Alcaraz, la selección El fútbol, española. las Eso ha motos. pasado. Que empieza el verano azul, cuidado. O sea, Claro, estamos ya en claro. olor de verano. El Mundial de Los Clubes, chanquetes, los ¿cuándo chanquetes empieza, empiezan ¿cuándo a empieza salir. el Mundial de Clubes este? No lo sé. En breve, creo ¿no? que bueno, Semana que viene o algo así. Por ahí, ¿no? Sí. Bueno, no sé, no estoy puesto. Yo no lo voy a ver, es que no me entusiasma esa competición. Todo lo que es artificial, igual. Tampoco vi lo de España ayer, ¿eh? O sea, de hecho me da yo igual. sí, yo sí. No. Las elecciones... Yo veo el Mundial y la no voy a Eurocopa, meterme y en veo la charco. Champions y la UEFA, y la Liga. ¿no? Bueno, pero una final España-Portugal siempre es interesante. Es una competición
que desconocía su existencia. Bueno, porque es relativamente nueva, Jano. No estoy ahí. Soy Es que se están inventando demasiado. Sí, o sea, ya en eso estoy de acuerdo. La copa del abuelo. Sí. No, o sea, es que no se entiende nada. No se entiende nada, sí. Lupe, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Estamos en contacto porque quién sabe cuándo te podemos hacer una videollamada, porque me temo que esto Esta puede semana. ocurrir. Si no, el lunes nos vemos. Sí. Rubén, canal de Telegram que tiene Rubén Arranz del programa Lo que no te han contado. Venga, véndelo un poco para que la gente se apunte, que lo vamos a dejar en la descripción y en el comentario fijado el enlace para los que usen Telegram. Y ustedes pinchan y entran, ya está. Mira, se llama LQNTHC. Bueno, mejor poner el enlace. Sí, vamos a poner el enlace, sí, mejor. Pero básicamente es porque he decidido dar pie a que la audiencia, que el pueblo en general no es sabio, pero la audiencia de este canal sí que lo es, porque todavía precisamente defiende que Morante de la Puebla puede seguir toreando y no lo prohíban. Es decir, nosotros estamos dentro de ese proyecto intelectual y así con muchas cosas. Y me gusta escuchar, poner el programa pasado, si la gente no lo ha podido ver, hay una sección que se llama El pueblo es sabio, en la que aparecen los mensajes de nuestros queridos espectadores, y la verdad es que están muy bien. Supera muchísimo por la audiencia de los hincharrondos, Javier Ruiz y toda esta gente, que esta gente sabe de verdad. Me alegra que tengamos esa audiencia. Pues Pueblo, manden mensajes. Sus reivindicaciones. A Rubén Ese Arranz. canal de Telegram de Rubén Arranz, que sí, el nombre no, pero vamos a dejar el enlace. Es verdad que con el nombre es complicado. Siempre me equivoco en esas cosas. No vamos a vender. Nombre para que no lo encuentren. Sí, es el nombre imposible. Afortunadamente dejaremos el enlace. El otro día ya terminó, me decía uno, me paró por la calle y me dijo, mira que eres especialito con la comida, ¿eh? Y yo que lo digo, aquí con la broma de todos los días, de todos los lunes, la gente se va a pensar que yo... Hoy no hemos abordado ese tema. Pero esto es verdad, Rubén, o sea, esto es cierto. Pero mira, Rubén, ¿cuál es tu plato estrella del verano? A ver, así. Mira, el otro día estuve donde nuestro amigo César. ¿Te acuerdas de César? Ah, hombre, es que César tiene Olmo, que es fantástico. Olmo. 4 de 8. Comiendo unos callos espectaculares. Claro, espectaculares, callos, de verdad. sí. El otro día, o sea, ¿te has comido unos callos con este calor? Sí. Pero vamos, encantado. Y salí Con aire sudando a acondicionado. chorros, pero encantado de la vida, de verdad. O sea, ya me has Así que- contestado. Plato estrella del verano, callos. Los callos. Por ejemplo, Hombre, no va a ser de chocolate Dubai, claro. No le digas que es especialito con la comida. no. A mí me crea cargo de conciencia, Rubén, ¿eh? Además, se lo Hombre, he confesado porque este fin de semana me dieron a probar el chocolate Dubai. Chocolate Dubai. Y al principio temblé un poco porque dije, me tenía la cara de Rubén todo el rato y yo, Pero me va a el reñir. dedo Rubén, me va a acusador. reñir. ¿Estaba bien o no? Estaba rico. bien. estaba Tenía la rico, cara de sí, sí. Rubén todo el La rato. cara de Rubén. Miraba el chocolate y veía. Tenía la cara de Rubén. Como si fuera Torquemada, vamos, no. La Inquisición culinaria. Sí, Miren sí. que te has convertido. Tú eras del prohibido prohibir. ¿Te acuerdas de esa época maravillosa? No, tú no eras de Ya eso. no se acuerda de No, eso. No, ya, no, ya. Esa época ya, Está esa época ya fue. Yo Es un nunca- inquisidor ya. Yo ahí me dedicaba a eso, a comer callos. Cosas constructivas, no esto de Podemos. Antisistema no, de ningún lado, ¿no? Sí, es verdad. No, yo, defensor de los callos. A pesar del calor. Estamos en el mismo bando en Sí, casi todo. en eso sí, en eso sin duda. Muy ricos. En eso, ¿no, Luca? Hombre, En verano lo veo un poco. da igual. Oye, un complicado. cocido en verano, En invierno me fantástico. encanta. Liberal Verano para los paso. toros, dictador con la comida. Tú vas al sudeste asiático, que Jano lo conoce muy bien, y que te ponen Oye, el hot pot, el, sí, el plato les caliente, da igual. Es verdad. Pero ¿qué civilización es el sudeste asiático? Oye, avanza mucho. Proseguir Bueno, gastronómico hay es cosas muy este. ricas. Luca, que viene de la civilización. Exacto. Que En es- verano se que se come come el unos pez crudo, espagueti hombre. maravillosos, muy Y lo ligeros, queso. con ajo y aceite, o una buena ensalada de tomate maravillosa. Ay, con orégano. viva Italia, eso sí que pero está A el ver, tomate tiene que es estar verdad bueno. que es más healthy lo que le ha dicho. Más saludable, perdón. El Pues, healthy, Jano, te por está Dios. ya Es que al final poseyendo el el mundo espíritu. moderno te atrapa. Yo me quedo con Juana Por Dios. comiéndose con culpa el chocolate por mi culpa. Sí, Lo sí. siento mucho, Tuve cargo lo de siento conciencia, mucho, solo espectador. una onza probé. Te digo, no vaya a ser que me salga Rubén. Demasiado. Lo tiene escondido en la cama por la noche y lo come el placer en culpable. la oscuridad. Hay que buscar salidas en el mundo en el que estamos viviendo tan complicado. Nos vemos pronto, Luca. Venga, cuando quieras. Juanín, a ti te veo mañana. Mañana más, si Dios quiere. A nuestro Aquí querido estaremos. doctor Los Mandos también y a todos ustedes. Les recordamos que se pueden hacer socios también en ese comentario fijado encontrar en el canal de Telegram de Rubén Arranz. Y nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.